El contexto en el Valle, yo creo que no es un desconocimiento para mucha gente. El tema es el conflicto armado. El conflicto armado y mucho más pues creado por la fuerza pública. Sabe que a pesar de que tenemos unos derechos, como lo estaba exponiendo, de una serie que tenemos ahí unas normas, unas leyes, pero muchas veces el mismo Estado viola esas normas, esos derechos, esas leyes, creándolo pues en riesgo a toda la gente que vivimos en estos territorios, colocando batallones de alta montaña. Aquí muy cerquita de donde estamos hay un batallón de alta montaña, dentro de un territorio indígena está. Pues mire, ese es un riesgo que ha creado pues a todos estos municipios que están acá, porque eso no es seguridad para nosotros, es un riesgo. Y por eso existen los campos minados, por culpa de ese batallón que ubicaron en estos territorios. Y también tenemos pues también no solamente el Estado o el conflicto armado, sino también las instituciones. Muchas veces los municipios en cabeza de los alcaldes también desconocen también a los pueblos indígenas. En dice hay un racismo bastante en algunos municipios donde no quieren a los indios, y aquí en el Valle pues casi pasa por todo en el departamento. Entonces yo creo que es un tema que pues empecemos. Si este escenario que hoy se instala aquí es para mirar todas estas situaciones que tenemos pues internas en nuestra base, en nuestra gente, pero no digamos que solamente hagámoslo a los indígenas, sino hagamos una alianza de todos. Ayer nomás estuvimos pues hablando con algunas organizaciones y me decían eso, no vayan, que eso es otro cuento. Yo le decía, no, hay que estar allá, porque en todo este proceso yo he visto indígenas y otra gente he visto ahí, y hay que estar. Yo soy indígena, yo tengo que estar, porque tenemos que conocer, tenemos que meternos allá para conocer, porque si no conocemos los procesos de otros hermanos o otros compañeros, posiblemente nos seguimos criticando de allá, pero no conocemos cuál es el proceso que va avanzando. Y lo mismo le pasará posiblemente a estas organizaciones. Como nos pasa, pues muchas veces no nos queremos, quien dice, que conozcan nuestras situaciones, nuestras debilidades. Eso le decía yo a algunos compañeros pues de consejería de otras regionales. Nuestra debilidad hay que conocerlo, que muchas veces nuestra debilidad, si no lo conocemos, posiblemente nosotros mismos no lo veamos, pero otra gente está viendo nuestras debilidades, le decía yo ayer. Entonces, bueno, si hay otra gente, nos están viendo nuestra debilidad, listo, pues sentémonos para hablar nuestras debilidades también. Les planteaba eso, le dije, yo voy a ir a ese escenario, porque es un escenario y no creo que sea otra gente distinta, es otra gente que está sentida, que siente pues el interés, el deber, el derecho de seguir luchando por nuestra reivindicación como pueblos y como organizaciones. Entonces por eso estoy aquí y vengo pues con mucho compromiso y estoy muy contento, porque muchas veces uno ve que hay otros procesos que van avanzando, y si algún día juntamos esos procesos y hacemos una sola fuerza para que este modelo neoliberal que hay en este país cambie, pues sería de esa manera. Entonces felicito este proceso que hoy da comienzo acá.
los pueblos indígenas tenemos una gran problemática a nivel general y pasa porque en estos momentos nuestros territorios, a pesar de que muchos le hagamos defensa a eso, están siendo vulnerados. Otro de los temas importantes es la cooptación de la dirigencia a manos del establecimiento, y hay que ser claros con eso. Lo otro es la desviación de principios de las organizaciones regionales y nacionales. Si hablamos de una cooptación de dirigencias, obviamente van a haber desviación de los principios, que fueron mandatos creados por nuestros mayores, por nuestros padres, por nuestros abuelos. Estamos hablando de una organización de 1971 que es el CRIC. Si nosotros revisamos esos principios, ¿será que siguen siendo los mismos los cuales se fundamentaron para que ella diera origen a otras organizaciones? O sea, si hay unos planteamientos ahí, esos planteamientos se han venido desviando. Cuando se habla de cooptación de dirigentes, obviamente el establecimiento le ha metido la mano a eso. Ya los dirigentes ya no están pensando, muchas veces, algunos dirigentes, hago la aclaración, algunos dirigentes ya no están pensando como pensaban nuestros abuelos, como pensaban nuestros mayores. Pasa por una dificultad que nos hemos dedicado y nos hemos pegado a la institucionalidad. Estamos actuando sobre el marco legal, por eso los cabildos y consejerías regionales no están actuando y no están muchas veces acatando los mandatos que se han establecido. Uno de los mandatos que se estableció en el 2004 en el Consejo, uno de los congresos del CRIC, era volver a las recuperaciones de tierra. La consejería hizo caso omiso a eso. ¿A quién le tocó? Le tocó a los sobrevivientes de la masacre del Nilo volver a meterse a la hacienda La Emperatriz. Fueron ellos los que lo hicieron. La dirigencia no se metió a ese cuento porque justamente están actuando bajo lo institucional. Lo otro es, ¿a quiénes les tocó asumir la recuperación de la hacienda El Japio? Pues fueron a los 6 cabildos de la zona nororiente: Caldono, Pueblo Nuevo, Tioyá, La Guada, La Laguna, Las Mercedes, 6 resguardos que se metieron a recuperar de tierra. ¿En dónde estaba la dirigencia? ¿En dónde estaba el gran conglomerado del CRIC apoyando ese proceso? Y ahí surge el movimiento de los Sin Tierra Nietos de Manuel Quintana. Surge como inconformismo de la forma como había procedido la dirigencia del CRIC. Nosotros no estamos, ni la intención de nosotros es pelear con la organización como tal. Yo personalmente, y lo que hemos venido diciendo en los espacios es con la dirigencia, es con los dirigentes que están en estos momentos en estas organizaciones, no con todos, con algunos, y nos hemos dado ya la pela con ellos y les estamos haciendo ver en qué están fallando y por qué las comunidades indígenas están deslegitimando su trabajo. Es con ellos, no es con la ORIVAC, no es con el CRIC, no es con la UNIC, es con unos dirigentes que yo les dije hace rato, están cooptados por el establecimiento y que están utilizando a los indígenas a través de discursos como el discurso propio, la autonomía, para poner a pelear a las mismas comunidades indígenas. Siente 2 dirigentes en una mesa, no son capaces de sentarse, pero siente varias comunidades de Jambaló y Caldono y se van a sentar tranquilamente. El problema no es con la base, o sea, la base es la que lleva del culto. En la base se convive a diario, se sufre a diario, se lucha a diario. En la base es donde se trabaja, es donde se dialoga. Porque a mí no me cabe en la cabeza de seguir viendo indígenas en la calle mendigando, no me cabe en la cabeza porque yo no quisiera seguir visitando comunidades a las que encontrarme a 10 o a 20 personas en una casa, porque yo no quiero seguir yendo a lugares donde la contaminación ha llegado a tal grado que, como he dicho, ya estuve en San Juan, no me bañé en 2 días, porque yo ya no quiero ir a Venezuela, a la frontera con Colombia, a ver a los indígenas atropellados por la misma fuerza pública colombiana, porque yo ya no quiero seguir viendo los planes de consolidación en este país que dicen defender a los pueblos indígenas, pero mentiras es para cuidar mientras llega la multinacional para poder explotar las minas de oro. Yo ya no quiero seguir viendo eso, porque yo no quiero seguir yendo a la ciudad y que digan, bueno, es que me tocó desplazarme por el conflicto social armado que vive el país. Uno tenga que seguir mendigando, ¿no? Colombia es un país de mucha riqueza, tenemos derecho a seguir mendigando. O
sea, nosotros no podemos seguir en eso, primero los pueblos indígenas, 520 años en la misma historia, o la cambiamos o la cambiamos. De eso se trata este espacio. Yo creo que por eso le decimos nosotros al consejero, le decimos, este es un espacio mucho más radical que inclusive la misma consejería. Y si usted lo quiere catalogar que este es un espacio mucho más revolucionario, pues obviamente es mucho más revolucionario porque tiene mucho más agallas. Y porque se lo hemos aprendido a quienes, a Quintín Lame. ¿Cuántas veces estuvo encerrado Quintín Lame? Más de 108 veces estuvo encerrado en la cárcel. Y él nunca claudicó en su lucha. Nunca claudicó a pesar de que su muerte con 20 personas fuera de un cementerio, porque era súper católico, terminó enterrado en un cementerio, creo que al lado de un camino enterrado. Y nunca claudicó en la lucha por defender los intereses del indígena. Para los Ejeras, Kimi Pernia, hoy está desaparecido, asesinado por Mancuso. Nunca claudicó en su lucha por defender a los indígenas de Tierra Alta, Córdoba. Entonces, por eso decimos, nosotros somos mucho más rebeldes que eso. Porque nosotros hemos recogido, hemos leído la historia, la tenemos al frente, no la pasamos atrás, la pasamos al frente y es algo que no queremos que nuestras generaciones tengan que seguir pasando. Y por eso nos articulamos también a un proceso que es marcha patriótica, porque vemos en ese proceso la opción de poder transformar. Porque es un espacio donde está el acumulado de organizaciones sociales que históricamente han sido asesinadas, han sido masacradas, porque aquí la única forma de sostener una democracia ha sido matando al otro, matando al oponente. Y por eso Colombia hoy es la democracia más estable de este país, porque aquí no se permite que usted hable, no se permite que usted proponga, ¿sí? El oponente usted no pelea con él, se asesina. Y por eso le estamos cambiando eso. Sabemos el riesgo que corremos, sí. Y por eso decimos, esto es mucho más radical que cualquier otra cosa. Porque a nosotros no nos ata un marco legal, nos ata la legitimidad que tenemos para seguir defendiendo nuestro territorio, como pueblos legítimos, ancestrales de ese territorio. Eso es lo que nos ata a nosotros, la legitimidad, y por eso nos movilizamos, por eso luchamos, por eso nos organizamos, por eso estructuramos y por eso queremos hacer esta coordinación y la queremos sacar adelante. No solamente para decirle al dirigente, así como hace 200, 300 años habían dirigentes, caciques que están al lado de los españoles, esta vez hay también dirigentes que están al lado de las transnacionales, que están siendo cooptados, decirles que esa no es la forma de proceder. Esto que estamos haciendo acá, esto es lo que nosotros queremos para nuestros pueblos. Como lo ha manifestado el compañero Julio, que quede claro aquí en el espacio que lo que estamos tratando de hacer es precisamente dinamizar el movimiento indígena. Somos indígenas, nos reconocemos en las organizaciones, en la ONIC especialmente, y la idea es fortalecer esas estructuras que se han venido creando, que han sido el resultado incluso de la vida de muchos dirigentes durante todos estos años. Y una de las preocupaciones grandes que podemos manifestar nosotros aquí es el tema del fraccionamiento del movimiento indígena. Nos preocupa muchísimo lo que ha venido pasando, incluso históricamente, porque si ustedes conocen la historia se darán cuenta que cuando nace la ONIC, más o menos en la década del 80, nace como un solo movimiento a nivel nacional, pero empiezan esas discusiones y esas disputas de liderazgo entre algunos dirigentes, y eso lleva a que la ONIC se fraccione y entonces se crea AICO, y vuelve y se fracciona y entonces aparece la OPIAC, y nuevamente se fracciona y aparece la CID, y no se resuelven esas discusiones de manera interna, y entonces aprovecha Álvaro Uribe Vélez con Fabio Valencia Cosio y crean la OPIC, que ustedes yo creo que han escuchado bastante acá de la OPIC. Entonces, que es la organización uribista por excelencia de parte de los indígenas, que nos parece bastante grave. Miren, hemos llegado al punto de tener una organización de ultraderecha, que es gravísimo para nosotros como pueblos indígenas.
Y es precisamente por esa preocupación de que día a día se fracciona el movimiento indígena que nosotros decimos se hace necesario dar estos debates con la base y mirar qué es lo que vamos a hacer. Se viene ahora la segunda orden que da la Corte, que es la elaboración de los planes de salvaguarda. Somos 34 pueblos en vía de extinción y cada pueblo tiene que elaborar su plan de salvaguarda. Y la preocupación que nos asalta es que la elaboración de esos planes de salvaguarda incluso nos han fraccionado muchísimo más, porque cada pueblo está pensándose en cómo va a realizar su plan de salvaguarda. ¿Sí? Y entonces cada pueblo arrancó con su plan de salvaguarda. Por ejemplo, el caso del pueblo Nasa. El pueblo Nasa inició con su plan de salvaguarda desde el año 2010. Hay un equipo que está centralizado aquí en el Cauca por el Consejo Regional Indígena del Cauca y que abarcó los 8 departamentos en los que estamos el pueblo Nasa, creando unas coordinaciones por departamento. Y hasta el momento se han invertido unos recursos en el pago de personal, y lo digo por el departamento del Caquetá. Nosotros hasta ahora apenas estamos conociendo que se va a hacer un plan de salvaguarda. Pero el gobierno nos dice, no, es que ya hemos gastado tantos miles de millones en el plan de salvaguarda del pueblo Nasa. Y la preocupación es, ¿cómo nos estamos pensando nosotros ese plan de salvaguarda cuando en el equipo que está al frente del plan de salvaguarda, y hablo nuevamente del pueblo Nasa, es un equipo que no tiene una visión política, sino que tiene una visión totalmente técnica? ¿Sí? Los que saben manejar el computador, el Excel, los que saben de planificación, pero ¿dónde están los QET, por ejemplo? ¿Dónde están los mayores? ¿Dónde está el equipo de gobernadores? ¿Dónde está el equipo de políticos, de sabios que tienen que estar dirigiendo el plan de salvaguarda? No lo conocemos, por lo menos al Caquetá en Caquetá no los hemos visto. Y nos preocupa eso porque cuando nosotros hemos reflexionado sobre lo que es un plan de salvaguarda, decimos, el plan de salvaguarda debe ser un proceso que recoge todas las necesidades, las angustias del pueblo indígena y tiene que apuntar a garantizarle unas condiciones de vida digna, no para 5 ni para 10 años, sino por los siglos de los siglos, amén. Tiene que garantizar la existencia digna de los pueblos indígenas. Y entonces ahí es donde decimos, ¿y con qué tiempo nos vamos a pensar la existencia digna? ¿Por 500, por 1000, por 2000 años? Cuando estamos todavía viviendo un conflicto armado que no nos permite estar con tranquilidad pensándonos en el futuro. Incluso he sido un poco arriesgado diciéndole a los compañeros, oiga, paremos ese plan de salvaguarda, no lo trabajemos en este momento hasta que el gobierno no firme el acuerdo de paz con justicia social, que es lo que se requiere. Y ya cuando se haya firmado el acuerdo de paz, entonces ahí sí nos sentamos y le jalamos a un plan de salvaguarda que nos lo vamos a pensar digno. Y será digno ese plan de salvaguarda en la medida de que cuando yo mire al campesino o al afro que están compartiendo el territorio conmigo, también los vea en unas condiciones de dignidad. De resto, yo como NASA no me puedo ver digna pensándome un plan de salvaguarda como si viviera en otro planeta ajeno totalmente a la situación que se vive en los territorios. Y yo creo que en eso hemos también hablado y reflexionado y decimos, ese plan de salvaguarda debe partir del principio de la solidaridad, del principio de la paz, de la tranquilidad, para poder hacerlo efectivo. Si nos ponemos a hacer la cuenta de cuánto dinero han recibido los indígenas desde 1992, más o menos, que se reconoce la entrega de recursos de transferencia a la fecha, son miles de millones de pesos que se han recibido. Y entonces uno va a mirar la situación de los pueblos indígenas y dice, pero ¿qué pasa? El problema aquí es de dinero, el problema es de administración, el problema es de que no hemos planificado, no nos hemos pensado, no nos hemos soñado cuál va a ser el destino, el futuro de los pueblos indígenas. Y preocupa, por ejemplo, que en este momento, si ustedes se van a las diferentes comunidades, se van a dar cuenta que en la última década, por ejemplo, hemos tenido un gran número de nuestros compañeros, de nuestros hermanos estudiando en las universidades. Tenemos profesionales, hay pueblos indígenas como el pueblo guambiano, por ejemplo, que casi el 80% de los guambianos son profesionales. Tenemos mucha gente que está estudiando en la Universidad Nacional, en la Universidad del Valle,
cantidad de profesionales, pero resulta que en el año 2009 la Corte saca un auto que es el auto 004 y dice que somos 34 pueblos indígenas los que estamos a punto de desaparecer. Entonces uno hace la reflexión y pregunta, caramba, el hecho de que tengamos profesionales, el hecho de que tengamos recursos de transferencias, no ha garantizado la existencia digna de los pueblos indígenas. Y la Corte ha dicho son 34 pueblos indígenas porque solamente tiene informe de 34 pueblos, pero sabemos que aquí estamos en peligro los 103 pueblos indígenas que habitamos este país. Y nos preocupa mucho, compañeros, porque fíjense que lo que conocemos, por ejemplo, sobre el auto 004, que es una orden que da la Corte Constitucional al gobierno para que garantice la protección especial a los pueblos indígenas, que contiene dos órdenes muy específicas, una que es el programa de garantía de derechos para los 103 pueblos indígenas y que se concertó en la mesa de concertación nacional con los 13 delegados que figuran allí. Terminó finalmente en un documento. ¿Ustedes conocen el programa de garantía de derechos para los 103 pueblos indígenas? Empezamos graves por ahí porque se supone que ese programa de garantía lo hicieron con todos los indígenas en el país, ¿sí? Resulta que ese programa de garantía de derechos, cuando el gobierno entrega informe a la Corte Constitucional, el gobierno dice que invirtió 10.000 millones de pesos en la consulta previa para sacar ese documento, que es un documento como de 110, no alcanza a llegar a las 100 páginas, donde hay unas actividades ahí que uno dice, bueno, ya tenemos el documento que costó 10.000 millones de pesos y ahora ¿cómo lo hacemos realidad? ¿Quién va a poner a andar todo eso que hay en ese documento? Y el gobierno se lava las manos diciendo que nos entregó 10.000 millones de pesos, ¿sí? En el año 2010, cuando se pretende trabajar el plan de desarrollo nacional, al gobierno le pareció que, como ya se había activado la Mesa Nacional de Concertación, que había estado ahí parada porque Uribe no quiso hablar con los indígenas y porque los indígenas tampoco quisieron hablar con Uribe, y quedó parada esa Mesa Nacional de Concertación durante todo el gobierno de Uribe, Juan Manuel Santos la reactivó para hablar del auto 004. Y como ya la había reactivado para el auto 004, la aprovechó para concertar en esa mesa con las 13 personas, los 13 delegados, el Plan Nacional de Desarrollo, ¿sí? Que es una ley de la República. Nosotros tuvimos la oportunidad de acercarnos a algunos de los compañeros que hacen parte de la Mesa Nacional de Concertación, caso de la compañera Aida Quilpué, por ejemplo, caso del compañero Hernando Hernández, que es el representante a la Cámara por parte del pueblo en Verachamí de Caldas, y les manifestábamos que esa consulta previa para el plan de desarrollo debería generar un debate nacional, porque ahí estaban inmersas las locomotoras que planteaba el gobierno de Santos, y entre ellas la locomotora mineroenergética, que era la que le iba a hacer más daño a los territorios indígenas. Que diéramos el debate nacional para que, así como somos ejemplo de lucha, también fuésemos ejemplo de lucha y de debate político en el país, porque se trata de cambiar las normas que han venido rigiendo esta patria. Y entonces proponíamos nosotros, así con estos compañeros, de que se ampliara ese debate nacional y no surtiéramos el proceso de consulta previa armando unas mesas nacionales donde participaran campesinos, afros y claro, nosotros los indígenas, y pudiésemos hablar y parar esa locomotora minera. Pero no, fue muy hábil el gobierno de Santos, cogió la Mesa Nacional de Concertación y en ese marco de la mesa entonces negoció que se haría un capítulo indígena dentro del Plan Nacional de Desarrollo, y no se dio el debate nacional. Y fue muy hábil porque cuando presentó el Plan Nacional de Desarrollo al Congreso, el capítulo indígena ya no fue capítulo, sino que lo presentó como un anexo del Plan de Desarrollo. Por eso los congresistas ni siquiera lo miraron, porque los anexos no se estudian. Se estudia es el contenido de la ley, y nosotros quedamos ahí sin saber qué posición asumía el movimiento indígena frente a las locomotoras que proponía el gobierno de Santos. Y haciendo ese análisis, entonces pensamos nosotros que cada generación tiene su responsabilidad y cumple un papel en la historia del movimiento indígena. Entonces miramos cómo desde Juan Tama,
luego Quintín Lame, Álvaro Urcue, todos los dirigentes y otros dirigentes que hay en otras regiones del país, caso por ejemplo de los compañeros de Río Sucio Caldas, del pueblo de Perachamí, que también tienen un proceso de resistencia muy importante, cómo han venido dejándole a las generaciones que hemos ido avanzando ya un legado, y entre ellos el más importante, compañeros, que es el legado del territorio, la recuperación de tierras. Ese es uno de los objetivos de nosotros, volver a recuperar la tierra, volver a recuperar los territorios, partiendo de algo fundamental, es fortalecimiento del cabildo y formando nuevos cuadros, nuevos dirigentes que ayuden a la construcción de un movimiento indígena, que sea vinculante, que tenga como primer principio la unidad, pero no la unidad solamente entre las comunidades indígenas, sino con los diferentes sectores sociales, porque solos no vamos a poder, solos indígenas no vamos a poder. Y mucho menos si nos metemos en la cabeza de que es que la Uribá tiene que ir por un lado, que el CRIP tiene que ir por otro lado, que la UNI va por el otro lado. No, así nunca vamos a llegar. ¿Cómo se aprende en estos diálogos? Yo entiendo y veo las buenas intenciones de la coordinación, pero quisiera que para todos nos dijera cómo sería la relación, es decir, de mi punto de vista buena, pero quiero que se explique cómo es la relación con la Uribac y con los cabildos de la coordinación. ¿Dónde está ese contacto? ¿Cómo será ese contacto, esa relación? Cuando nos encontramos con algunas organizaciones en el marco de las movilizaciones que hace Marcha Patriótica y empezamos a hablar de estas situaciones y empezamos a mirar que teníamos como puntos y reflexiones en común, empezamos a reconocernos. Y en el marco de Marcha Patriótica tenemos resguardos, tenemos cabildos, tenemos asociaciones de cabildos y tenemos algunos consejos regionales. Entonces, ¿qué ha pasado? Cuando empezamos a hacer ese trabajo ya de irnos a las regiones, de acordar una coordinación nacional, una vocería de la coordinación nacional, entonces empezamos a decirle a los compañeros, bueno, si el problema es ese, pues entonces empecemos a llamar a los que están al lado y empecemos a convocarnos. Este es un ejercicio, digamos, reciente, con algunos consejos regionales ya hemos trabajado, hemos hablado, nos identificamos en cosas. El caso, por ejemplo, aquí de ustedes, que nos agrada mucho que esté el consejero de la Uribac, es precisamente a través de estos ejercicios donde hacemos el acercamiento con los consejos regionales a nivel local, regional, con otras autoridades, y es donde estamos como dejando claro cuál es el proceso que queremos, en el que queremos avanzar, porque nos parece un ejercicio sano al interior del movimiento indígena. Y decíamos que los principios son la base que constituyen la fortaleza de la organización. Y hacíamos la semejanza que cuando se construye una vivienda, lo primero que se hace es trabajar bien las bases de esa vivienda para que no vaya a derrumbarse tan pronto. De la calidad de las bases depende la existencia de esa estructura, y por lo tanto decimos que los principios pues son fundamentales para la fortaleza, para el fortalecimiento y el crecimiento de la organización. Que lo importante entonces es que estos principios nos ayuden a politizar esas bases, que finalmente la base pues es la comunidad.
como principios del movimiento indígena a nivel nacional y a nivel internacional están planteados 4, que son la unidad, territorio, cultura y autonomía. Entonces la discusión se empieza por el principio de la unidad entre nosotros y la unidad con los sectores excluidos por el sistema de gobierno, con estos sectores que están en situaciones sociales iguales o peores que nosotros, los pueblos indígenas. Entonces, partimos de ahí, ¿no? La unidad entre nosotros, entre los sectores populares. Y entonces decimos que el territorio debe ser entendido como tierra suficiente para las familias indígenas, con garantías para la libre movilización. El territorio debe ser entendido como el espacio para garantizar la soberanía alimentaria. Digamos que este es un principio, la soberanía alimentaria que atraviesa el territorio. El sostenimiento de la familia y que el territorio debe ser también ese espacio para fortalecer la organización, fortalecerla en el campo cultural, en el campo espiritual y material. El territorio debe ser entendido como el espacio de relacionamiento con los otros pueblos y culturas, y que el territorio debe entenderse como no solo como tierra, sino también como el ambiente espiritual a nivel espacial y a nivel del subsuelo, que hace parte de la cosmovisión de los pueblos indígenas. Y en el tema de cultura, se manifiesta que este principio debe entenderse como la urgencia de recuperar y fortalecer la identidad de cada pueblo. Digamos, las nuevas generaciones, los jóvenes en este momento, los niños, están perdiendo su identidad porque no hay garantías para la conservación de los usos y costumbres. Entonces, la cultura tiene que ver con el principio también de identidad, y la identidad tiene que ver con el idioma, con la medicina tradicional, con la alimentación, con todos los usos y costumbres que identifican y diferencian a cada uno de los pueblos indígenas. Con el principio de autonomía, entonces, la autonomía entendida como la capacidad de gobernarnos y de tomar decisiones por nosotros mismos, pero que este debe ser un ejercicio que debe llevar a la reflexión personal, a la reflexión comunitaria, y que debe plantearse frente al Estado, ¿sí? La autonomía frente a las políticas de Estado, porque estamos hablando de una autonomía que prácticamente no se tiene. Dice que la coordinación de pueblos indígenas debe estar con las bases. O sea, no se trata de una estructura por encima ni por fuera de las bases, sino que debe estar con las bases, con la comunidad, para conocer e interpretar la realidad de las comunidades, sus problemáticas, y hacer un acompañamiento permanente a las comunidades. Dicen que la coordinación debe ser un espacio para generar conciencia solidaria, para generar conciencia ética y moral al interior del movimiento indígena, y debe ser un espacio para informar y capacitar. Es uno de los primeros puntos: de recuperación, ampliación y saneamiento de resguardos, sin afectar pequeñas propiedades individuales ni procesos colectivos de otras culturas. El otro punto es exigir el respeto de la autoridad tradicional por parte de las instituciones del Estado. Esto se plantea en el sentido de que muchas administraciones municipales, en el caso, y tomamos el ejemplo de Sevilla y Bugalagrande, donde las autoridades municipales no tienen en cuenta al sector indígena, inclusive no respetan a la misma autoridad tradicional. O sea, no, según para ellos no es competencia, no tienen el nivel de competencia como la autoridad occidental. Entonces decimos que es necesario, a través de esto, exigir el respeto de la autoridad tradicional por parte de las instituciones del Estado. Lo otro que se plantea es que cada vez que haya un ordenamiento territorial o que se generen planes de desarrollo, las comunidades indígenas deben participar, deben ser invitadas y deben de tener la posibilidad de participar en el desarrollo de sus planes de organización, y que esos planes de desarrollo sean
tengan que ver mucho con los planes de vida, o sea que antes de construir eso deben contarse con las comunidades indígenas y que los planes de desarrollo que se construyan no vayan en contravía de los planes de vida de las comunidades indígenas. Nos metemos ya al cuento de la salud y decimos que es necesario que el Estado garantice una salud gratuita y con cobertura total. Y también el rescate e impulso de la medicina tradicional a partir del reconocimiento del potencial de curación y bienestar que ha tenido ancestralmente las plantas sagradas. O sea, no solamente valorar la cuestión de la medicina occidental, sino que la medicina tradicional también tenga el mismo nivel, o sea, que se reconozca por parte del Estado que existe esa medicina tradicional y que debe ser inclusive implementada. Hablamos de el otro tema es la educación, que es necesaria una educación gratuita, integral para todos los indígenas y que en eso hay que hacer una elaboración e implementación de un modelo educativo multicultural que recoja las realidades de las organizaciones sociales, políticas, económicas y culturales y que contribuya al desarrollo de los planes de vida. Entonces, en la estructura pues, se planteó de que fueran 3 delegados por organización, tal como se venía trabajando y teniendo en cuenta lo que se venía trabajando en el Cauca, 3 delegados por cada organización que se vincule al proceso de coordinación. Y los delegados que irían a la coordinación nacional por el departamento del Valle, que fueran 3, o sea, 3 por cada organización. Si aquí son 12 organizaciones, serían como 36 delegados los que se deben reunir para empezar a discutir todas las problemáticas que han venido aquí, y serían las 36 personas las que dinamizarían este proceso de coordinación en el departamento del Valle y que buscarían trabajar en el ámbito de la solidaridad, la unidad, el acercamiento con otras organizaciones sociales, todo lo que tiene que ver con el diseño de capacitación, todo lo que tiene que ver con formación, todo lo que tiene que ver con, inclusive con gestión, acompañamiento. Entonces serían estas 36 personas las que estarían a cargo de todo este proceso. Se han propuesto 4 ejes para que en torno a esos ejes empecemos nosotros a legislar, a proponer cómo los indígenas estamos pensándonos. Primer eje, la legislación indígena, derecho propio y buen vivir de los pueblos. Ese eje temático de la legislación indígena, el derecho propio y el buen vivir, toca temas como la vida, los derechos humanos, el derecho internacional humanitario, el conflicto social y armado y el tema de los diálogos de paz que se están celebrando en este momento en La Habana, Cuba. Un segundo eje que se va a trabajar en el marco de la Constituyente Indígena por la Paz con Justicia Social tiene que ver con la lengua, cultura y tradición de los pueblos indígenas. Un tercer eje que se va a tener en cuenta para proponer y para construir ese país que soñamos es el tema de las economías propias versus el modelo económico neoliberal, ¿sí? Cómo se contrapone la economía de los pueblos indígenas frente al modelo neoliberal. Allí vamos a trabajar lo que son conocimientos y tecnologías para la producción indígena, la soberanía alimentaria que tiene que ver con producción, mercados alternativos, semillas tradicionales. El cuarto eje trata de tierra, territorio y riquezas naturales. Compañeros, esos son los 4 ejes temáticos que se proponen para la discusión que se va a dar en la Constituyente Indígena por la Paz con Justicia Social. Nosotros esperamos hacer un aporte interesante, un aporte que sea significativo y que incida en la construcción de esta Colombia en paz con justicia social, que es lo que anhelamos todos los colombianos y colombianas en este momento. ¡Que viva el movimiento indígena! ¡Viva! Para mí yo creo que es un logro muy importante que se ha logrado con la COMPI
para que pues empecemos a trabajar y empecemos a organizar nuestra gente, nuestras comunidades, nuestros territorios, porque esa es la dinámica de unir procesos, de unir trabajo para el bienestar de nuestros pueblos. Si analizamos el avance de la COMPI, la creación de la coordinación indígena aquí en el Valle, yo creo que ha sido bien importante, porque hoy entonces nos ha dejado algunas tareas, porque nos hemos retrocedido hacia atrás un poco el legado que nos dejaron nuestros mayores, y yo creo que debemos de pegarnos de los principios que dejaron nuestros mayores y entonces poder así contrarrestar la política de gobierno que de una u otra manera nos viene acabando, nos viene discriminando, y de una u otra manera entonces la idea es tratar de acabarnos como pueblos indígenas. Bueno, así como hemos realizado el día de hoy el encuentro de coordinación a nivel del departamento del Valle, también se han organizado los espacios de coordinación en otros departamentos. Tenemos el departamento del Cauca, están los compañeros de La Guajira, hay algunos territorios en la costa atlántica donde se ha venido trabajando este proceso de coordinación, están los compañeros del eje cafetero, están los compañeros de Antioquia, están los compañeros de Meta, de Guaviare, de toda la zona de la Orinoquía, compañeros de la parte Caquetá, del Huila, de Tolima. Entonces la idea es que empecemos a encontrarnos todas estas organizaciones que estamos interesados en estar en el espacio de coordinación nacional, que hacemos parte de Marcha Patriótica, y encontrarnos en Santander de Quilichao, en el departamento del Cauca. Digamos, hay como dos objetivos para ese encuentro. Uno es trabajar nuestra constituyente por la paz con justicia social desde los pueblos indígenas que estamos en el marco de Marcha Patriótica, y dos, realizar el primer congreso nacional de toda la coordinación que se ha venido trabajando en los diferentes departamentos, para dejar claros ahí los criterios, los principios, el carácter de la organización, y tener un plan de acción que nos permita entonces abarcar toda esa situación que hemos venido comentando sobre la situación del movimiento indígena, de la crisis que hay en el interior del movimiento, pero también afrontando esas dificultades que ha habido de unidad con otros sectores, especialmente con el sector campesino en algunas regiones como el Cauca y en otros departamentos, con los compañeros afro incluso, y la idea es que eso nos permita entonces afianzar ese trabajo investigativo, ese trabajo de conocimiento, de poder proveer algunas herramientas que nos lleven finalmente a consolidar ese proceso de unidad interno y de externo también, que va a ser muy benéfico para el movimiento indígena en general, y que esperamos que organizaciones como CRIC, ASIN, ONIC, CRID, CRIDECTO, Consejo Regional a nivel del país, pues sigan siendo ejemplo e imagen de resistencia, de organización, de honradez y de mucha dignidad para el pueblo colombiano. Es importante pues invitar a todos los pueblos indígenas, a las organizaciones y creo que a toda la dirigencia indígena y no indígena, pues que hagamos un esfuerzo entre todos. Quien dice, este es un proceso de trabajo, de resistencia, de lucha, y yo creo que la única manera es, quien dice, buscando la unidad para hacer todo un proceso de resistencia referente a todas estas políticas neoliberales que afectan pues nuestros territorios, nuestros principios. Y entonces pues invitaría pues a que nos sumemos a este proceso tan importante y en conjunto pues demos un proceso de resistencia y lucha para el bien de nuestra sociedad colombiana, pues que hoy un gran sector se encuentra pues marginado. Entonces yo creo que es importante pues, de que hagamos parte también de esto, no criticando desde allá, desde las bases, sino que aportando, haciendo parte también de este proceso. Y marcarán el camino en busca de libertad. Y marcarán el camino en busca de libertad. Indígenas, campesinos, llevamos sangre pagué de Álvaro y de Benjamín, de la Gaitana y Quintín.
de Álvaro y de Benjamín, de la gaitana y Quintín.